Hola amigas, pues vamos a estar ocupando estos colores que vemos en pantalla. Estos dos los voy a usar juntos para esta parte de aquí que me quede más gruesecita. Entonces voy a ocupar estas dos hilazas juntas. Color carne, amarillo, verde, café, porque yo voy a hacer girasoles. Entonces es el amarillo y el café, y para su blusita, por así decirlo. Para el cabello voy a ocupar un color ladrillo. Por aquí lo tengo, pero ustedes pueden ocupar un color cafecito. Entonces esos son los que vamos a estar ocupando. Vamos a ocupar relleno. Nuestra muñequita mide 10 a 11 centímetros aproximadamente. Vamos a ocupar 3 números de gancho, 2.5, de 3 y de 3.5 milímetros. Vamos a ocupar nuestra aguja, esta figurita que yo le voy a poner que tiene hoyito por ambos lados. Vamos a ocupar unos ojitos de 6 milímetros y ya saben lo de siempre, nuestras tijeras, aguja, marcador, y creo que eso sería todo, amigas. Entonces esos colores vamos a ocupar. Y un color para el moñito, yo lo voy a poner rojo. Bien amigas, pues vamos a empezar a trabajar con el color carne y nuestro gancho de 2.5 milímetros. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico, así como siempre lo hacemos, de 6 puntos bajos. Entonces aquí ya tenemos fijado nuestro anillo y vamos a hacer 6 puntos bajos dentro de nuestro anillo mágico. Ahí tengo 1, 2, 6 puntos bajos. Ahora vamos a jalar nuestra hebra cortita para que se cierre y vamos a ir a nuestro primer punto, que lo tenemos aquí, y vamos a hacer la segunda vuelta de puros aumentos en todos los puntos para que nos queden ahora 12 puntos bajos. Ay, se quiere salir, no te salgas. Aquí la tenemos. Entonces hacemos puros aumentos en todos los puntos, o sea, 2 puntos juntos en cada puntito para que nos queden 12 puntos bajos. Siguiente vuelta la vamos a trabajar de un punto bajo y un aumento por toda la vuelta para que ahora nos vayan quedando 18 puntos bajos. Entonces hacemos un punto y un aumento, un punto y un aumento hasta tener 18 puntos bajos. Siguiente vuelta la vamos a hacer de 2 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta para tener ahora 24 puntos bajos. Entonces hacemos 2 puntos bajos y en el que sigue nuestro aumento. Vamos a tener 24 puntos bajos al terminar. Bien amigas, ya que tenemos los 24 puntos bajos, vamos a avanzar 6 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo. Aquí yo le avancé para ver más o menos cómo se iba viendo, pero sí, avanzamos 6 vueltas de un punto bajo en cada punto. Entonces aquí ya las avancé, 6 vueltas de los 24 puntos bajos, y ahora voy a hacer 2 puntos bajos y una disminución para ir cerrando la cabecita. Entonces hago 1, 2 y una disminución tomando los siguientes 2 puntos, solo tomando la hebra delantera para hacer una disminución invisible. Ahí está. Entonces hacemos 2 puntos bajos y una disminución. Siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución por toda la vuelta para que ya vayamos cerrando la cabecita. La vuelta que terminamos nos quedaron 18, y ahora que vamos a hacer un punto bajo y una disminución nos van a quedar 12. Entonces hacemos un punto bajo y una disminución por toda la vuelta. Bueno amigas, entonces hasta aquí me quedaron los 12 puntos bajos haciendo un punto bajo y una disminución. Vamos a colocar los ojitos, y aquí yo ya tengo hechas las marquitas porque igual voy viendo cómo va quedando para ver y decirles a ustedes qué hacer. Entonces vamos a contar desde el anillo mágico: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y entre la vuelta 8 y 9 vamos a colocar los ojitos. Y los vamos a colocar con 1, 2, 3 hoyitos de separación, y en el cuarto nos metemos con el otro ojito. Entonces yo coloco los ojitos y les pongo su seguridad, así chicas, con 3 hoyitos de separación.
Los colocamos muy abajo porque vamos al cabello le vamos a poner como copetitos fleco. Entonces para que no nos queden escondidos los ponemos más abajo. Entonces así lo hacemos. Igual si vamos a colocarle, ustedes les quieren colocar pestañitas o lo blanquito del ojo, pueden hacerlo. Yo así lo voy a dejar para no hacerlo ver tan complicado. Ahora vamos a rellenar la cabecita. Una vez que ya lo tenemos rellenito, ahora vamos a hacer las 6 disminuciones para que nos queden solamente 6 puntos bajos. Entonces vamos a hacer disminuciones en todos los puntos. Bueno, amigas, ya tengo mis 6 puntos que me quedaron. Ahora voy a hacer una vuelta de un punto bajo en cada punto bajo. Entonces hacemos uno en cada punto. Ya acabamos la vuelta, chicas, y ya podemos cortar el color carne y yo le voy a poner el otro color para combinar su vestidito. ¿Dónde está la puntita? Entonces vamos a hacer un nudo de inicio para meterlo ya directo hacia el tejido. Y nos vamos a situar en el punto que nos tocaba, en el primero que nos tocaba, y vamos a hacer aumentos en todos los puntos. ¿Ok? Hacemos 2 puntos juntos en cada uno de los puntos. Vamos a tener ahora 12 puntos. Las hebritas del inicio y la final de la color carne las podemos amarrar para que no se nos deshaga. Amigas, que ya tenemos nuestros 12 puntos bajos, vamos a hacer 2 vueltas de un punto bajo en cada punto. Entonces nos van a seguir quedando los mismos 12 puntos bajos, pero vamos a hacer 2 vueltas. Ya que terminemos las 2 vueltas de los 12 puntos bajos, ahora vamos a cortar ya la hebrita, pero dejamos un poco largo para unirlo a la otra parte. Entonces dejamos un poquito largo y ya aquí lo sacamos. Y vamos a pasarlo por este punto, dejamos uno y en el segundo nos metemos y por ahí vamos a pasar nuestra hebra toda, y de donde salía nos vamos a meter por la hebrita que tenemos en la orilla y ahora lo vamos a meter por ahí y así, miren, para que no se vea más o menos dónde termina. Ahora vamos a hacer los bracitos, y los bracitos pues vamos a hacer 2 piezas. Vamos a iniciarlo con el mismo color carne y vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos y vamos a avanzar 3 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo. Miren, aquí ya lo tengo, anillo mágico de 5 puntos bajos, avanzamos 3 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo. Este era mi último punto, entonces saco la hebrita y lo voy a poner en la aguja y lo vamos a cerrar solamente agarrando las hebritas de la orilla para juntarlos. Entonces agarramos esa, agarramos la de enfrente y así vamos pasando nuestra aguja para cerrar todos los puntos. Ahí está una y aquí tengo el otro y así quedaría sin rellenar para que no nos haga mucho bulto. Entonces vamos a hacer 2 piezas. Aquí ya tengo la otra. Vamos para el cabello. Ahora vamos a agarrar el color que queremos para el cabello y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ya que tenemos los 6 puntos bajos, cerramos el anillo y vamos a hacer una vuelta de aumentos. Entonces hacemos la segunda vuelta de aumentos en todos los puntos. Entonces tengo 12 puntos porque hice puros aumentos y ahí mismo donde tengo los 12, el último punto, voy a levantar 17 cadenas. Ya que tenemos las 17 cadenitas, vamos a dejar una cadena y vamos a comenzar en la segunda. Ahí vamos a hacer un aumento en puntos bajos, o sea, 2 puntos juntos en esa misma cadenita. Y ahora vamos a hacer un punto bajo en cada cadena hasta llegar a la primer cadenita, solo uno en cada punto. Y ahí ya llegué a la primer cadena y lo que voy a hacer es unirme con un punto deslizado
a la siguiente cadena. Entonces hacemos el punto deslizado, ahí está, y volvemos a levantar aquí igual las 17 cadenas. Y todos los mechones los vamos a estar haciendo igual. Dejamos una cadena y en la segunda hacemos un aumento en puntos bajos, y ya en las cadenas restantes solamente hacemos un punto bajo en cada punto bajo hasta llegar aquí a la primera cadena. Ya he llegado a la primera cadena y me voy a unir con punto deslizado aquí al siguiente punto. A ver, aquí lo tengo y me uno con un punto deslizado. Y de nuevo vuelvo a levantar las 17 cadenas y me uno en el siguiente. Así vamos a hacer 10 mechones. Ya que terminemos los 10 mechones nos van a quedar así. Y nos van a quedar 2 puntos libres, porque en esos vamos a hacer los copetitos. Entonces aquí donde me uní con punto deslizado, ahí mismo voy a levantar 6 cadenitas. 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a comenzar en la segunda cadena haciendo punto bajo en cada punto, uno en cada punto. Ya que pasé por todos los puntos, me voy a unir con punto deslizado, pero en el mismo punto. Esta vez lo voy a hacer ahí mismo, donde levanté las cadenas, ahí mismo me vuelvo a unir con punto deslizado. Y vuelvo a levantar las 6 cadenas. Y vuelvo a comenzar en la segunda, después del gancho, tengo una y 2. Uno en cada punto, 1, 2, en total voy a hacer 5 puntos porque una la estamos dejando. 3, ya que tengo las 5 cadenas, los 5 puntos hechos, perdón, me uno con punto deslizado en el siguiente punto y vuelvo a levantar las 6 cadenitas. Y me voy a unir con un punto deslizado, ya lo tengo hecho, me uno con el punto deslizado aquí en el mismo punto de donde levanté las cadenas. Y vuelvo a levantar otra vez las 6 cadenas. Bueno, ya levanté las 6 cadenas, hice los puntos, uno en cada punto y me uno en el siguiente punto con un punto deslizado. Aquí todavía podemos hacer otro mechón. Aquí tenemos 4 de copetito, vamos a hacer otro. Entonces levanto las 6 cadenas. Listo, ya hice el otro mechón y me voy a unir con punto deslizado en el mismo puntito, para que así me queden 5 mechoncitos para el copete. Aquí ya puedo levantar una cadena y dejo hebra larga para coser el cabello a la cabecita. Bueno, dejamos suficiente largo para la cabeza y para también ir cosiendo los mechones. Entonces lo vamos a dejar lo más largo que podamos. Ya si nos sobra, pues lo podemos cortar. Y aquí pues ya sacamos por este. Y así nos quedaría el cabello. Parece como una araña. Y entonces, si quieren, ya podemos írselo pegando. Esto de aquí arriba debe de quedar arriba de la cabecita. A ver, ahí está. Los copetes pues van hacia el frente. Y se lo vamos a ir acomodando con alfileres. Para ir empezando a acomodárselo, pues acá arriba, donde les digo que va uno arriba del otro, le vamos a poner un alfiler para que ya no se nos mueva. Y ya luego vamos a ir bajando los mechoncitos, acomodándoselos y también colocando un alfiler. Igual el cabello también se lo vamos a estirar para acá abajito, para que solamente quede rizada esta partecita. Entonces se lo vamos a ir poniendo uno tras otro. Así, miren. Vamos a acomodárselo igual el copete. Y bueno, amigas, miren así más o menos que nos quede el cabello. Le puse los alfileres. Por acá atrás ahorita pues ya va a quedar más juntito, pero así se va viendo. Miren, estos solamente son los ricitos que dejamos. Pero así ya los vamos a ir cosiendo, pasando puntada a puntada, por aquí también, y al copete también en las puntitas. Y bueno, amigas, para no hacerles tan larga la explicación, para lo que va a ser su vestido, lo esponjadito, y que a la vez va a ser el ramito, yo estoy ocupando doble hilaza.
una color beige y la otra es la color crema. Así los combiné para que me quedara más gruesecito. Si ustedes quieren pueden ponerle otros colores, pero lo ponemos doble para que quede más durito. Entonces este lo trabajé doble hilaza con un gancho de 3.5 milímetros y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos, aumentos en todos los puntos, nos van a quedar 12. Un punto bajo y un aumento, nos quedan 18. 2 puntos bajos y un aumento. Aquí está mi aumento, 2 puntos bajos, aumento. Y nos quedan 24 puntos bajos. Ahora de esos yo hice 6 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo. 6 vueltas de los 24 puntos bajos que me quedaron. Y aquí lo vamos a ir checando con la muñequita. Entonces yo voy metiendo mi muñeca. Todavía nos faltan otras 2 vueltas, y que más o menos le vaya llegando por los copetitos, ¿sí? Más o menos por los copetitos o pasadito. Por si a ustedes les queda más grande la cabecita, porque a veces le metemos más relleno y nos va a quedar diferente. Igual a mí primero me había quedado más flaquita y ahora ya me queda más gordita. Entonces las vueltas de aquí las vamos a hacer a medida que vayamos midiendo la muñeca. Entonces yo hice 6 vueltas. Aquí está mi marcador. Entonces ya que hicimos las 6 vueltas, vamos a checar cuál queremos que quede para el frente del vestido y cuál queremos que quede para el ramo. Yo así quiero que quede para el ramo y el revés para el vestido. Entonces así como lo estoy haciendo, voy a hacer la siguiente vuelta. Igual de un punto bajo en cada punto bajo, pero solo tomando la hebra delantera. Entonces solamente vamos a hacer, este va a ser mi primer punto de la fila y solo tomo la hebra que tengo hacia mí. Y hago punto bajo. Siguiente punto, igual, solo tomo una hebra. Acuérdense que aquí la tengo doble hilaza. Entonces así vamos a hacer, amigos, un punto en cada punto, solo tomando una hebra para que la otra nos va quedando aquí, miren. Y hagamos como un holán. Bueno, amigas, aquí ya acabé la vuelta que tejí por detrás y miren, así me fue quedando aquí para que yo ahorita le ponga otro color y hagamos como unos abanicos para que también le dé más vista. Entonces vamos a dejar en espera pues aquí por si nos hace falta más largo, ¿verdad? Cuando ya vamos a coser la muñequita en el vestidito. Eso es lo que va a quedar por fuera. Pero así suponiendo que vamos a coser la muñequita. Entonces así lo voy a dejar por si me hace falta hacer otra vuelta. Yo quiero que mi muñequita quede así. Esto para el vestidito, el revés. Sale, ¿vale? Entonces vamos a coser la muñequita. Esto va a quedar para atrás. Y aquí le metí. Pero aquí podemos meter todavía un poquito de relleno. Y lo ponemos aquí, miren. Y vamos a irlo cosiendo con el amarillo. Se pueden ayudar de alfileres, pero con mucho cuidado para no picarnos por el otro lado, ¿verdad? Entonces lo vamos a unir a amigos, dando puntaditas por la orilla donde más se acomode el cuerpecito. Bueno, amigas, si ustedes no quieren que el color se vea del otro lado, o sea, el amarillo, por ejemplo, que yo utilicé, si es del mismo, no hay problema, pueden meterse por donde sea. Podemos ir tomando solamente las hebritas de por aquí para irlo ajustando, ¿verdad? Que nos quede bien paradito. Y le damos una ahí y una abajo, una ahí y una abajo. Entonces así vamos a ir cosiendo por encima de aquí. Y no se nos, bueno, en mi caso que no se vea el otro color por el otro lado donde va a quedar el ramito. Pues bueno, amigas, ya terminé de coserla toda, miren. Ahora sí ya vamos a ponerle los bracitos con un alfiler también, con cuidadito. Y estos vamos a hacer que se topen aquí adelante, pegaditos como de su vestido, ¿sale? Entonces vamos a ponerle el otro. Miren, amigas, pues los vamos a poner aquí a los lados. Si ustedes quieren más largos los bracitos, pues los podemos modificar ya a nuestro gusto. Le podemos hacer 1 o 2 vueltas más de largo. Yo aquí los voy a dejar cortitos porque le quiero poner, ¿dónde está? La estrellita. Bueno, esta pero es de otro color. Aquí se le quiero poner entre las manos para que no se vea como vacía. Entonces le voy a poner una estrellita pero de otro color. Entonces le cosemos los bracitos.
Bueno, amigas, pues les voy a mostrar cómo voy a poner la estrellita. Yo salí por aquí donde está el anillito mágico, me fui por dentro. Y ahora sí, les voy a poner la estrellita. Ustedes le pueden poner lo que quieran, una florecita. Luego hay de estas en forma de flor o alguna perlita que tengan. Entonces me voy a meter por el anillo mágico del otro bracito. Y voy a salir por atrás. Y ya lo voy a amarrar con el otro que tengo por aquí, miren. Miren, amigas, así va quedando esta hermosura. Ahora vamos a hacerle los abanicos en color. Yo lo voy a ocupar en color verde, pero ustedes pueden poner el color que quieran. Ya prendí el flash, amigas, para que se vea más. Ya se está oscureciendo. Entonces, con el color verde la agarramos así de cabecita. Y aquí en las hebritas que fuimos dejando, donde nada más dijimos una por delante, aquí nos fueron quedando. Entonces, sobre esas vamos a tejer. Yo voy a agarrar el color verde porque según yo es el que más le combina, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una cadenita para asegurarlo. Ahí la tenemos. Vamos a subir una cadena y vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo punto. En ese punto que estamos trabajando vamos a hacer 2 puntos altos con el gancho de 2.5 milímetros. Entonces ahí ya tengo mis 2 puntos altos. Hago un medio punto alto ahí mismo, en el mismo puntito, y ya, ahí tengo todo en el mismo punto. Ahora me voy al siguiente punto y voy a hacer un punto bajo. A ver, esta es la que voy escondiendo. Ahora me voy al siguiente punto haciendo un medio punto alto. De nuevo voy a hacer el abanico. Medio punto alto. Los 2 puntos altos en el mismo punto, 1 y 2, y de nuevo hago un medio punto alto ahí mismo. O sea, en cada punto vamos a estar haciendo 4 puntos juntos. Y me voy al siguiente punto, si es este, y hago un punto bajo. Así voy a estar haciendo 4 puntos para que se formen el abanico. Entonces voy a mostrarles en el punto que sigue. ¿Cuál es? Es este. Es que aquí hago el cambio como estamos tejiendo en circular. Entonces hago el medio punto alto, los 2 puntos altos, 1 y ahí mismo el otro. 2 puntos altos, hago un medio punto alto ahí mismo y ahí ya tendría los 4 puntos. Punto medio alto, 2 puntos altos y un medio punto alto. Siguiente punto, un punto bajo. Así vamos a estar haciendo 1 y 1. Aquí me toca de nuevo el abanico, medio punto alto, 2 puntos altos, ahí tengo 1 y 2. Ahora el medio punto alto, ahí mismo. Ahí está. Y en el siguiente punto, un punto bajo. Así vamos a estar haciendo por toda la orilla, miren, para que se nos hagan estos abanicos tan bonitos que también le van a quedar del lado del vestido, miren. Vamos a hacer por toda la vuelta de los espacios que dejamos aquí. Ya que acabemos de dar toda la vuelta, solamente nos vamos a unir con un punto deslizado en una de las cadenitas de este lado, del primer puntito, para que queden unidos. A ver, no se deja. No quiere. Ahí está, y levantamos una cadenita y podemos perder el resto de la hebra restante. Este también ya lo voy a cortar porque a mi muñeca sí le queda igual de largo, ya lo chequé. Entonces ya lo voy a cortar y también voy a perder la hebrita. Y miren, amigas, así le queda el holán a nuestra muñequita. Ahora le vamos a dar la vuelta para hacerle el rabito al ramo. Entonces aquí le acomodamos. Bien acomodado. Y miren, así me queda el ras. Para ponerle aquí yo las flores que le vayamos a poner. Entonces aquí le acomodamos bien. Entonces vamos a hacer el rabito al ramo. Entonces para el rabito del ramo vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos con el gancho de 3.5, igual la doble hilaza.
La siguiente vuelta que vamos a hacer es de puros aumentos en todos los puntos para que nos queden 12 puntos bajos. Hacemos aumentos y aumentos y aumentos. Ya que tenemos los 12 puntos bajos, vamos a hacer 2 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo. Ya que tenemos las 2 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo, ahora vamos a hacer una vuelta de un punto bajo y una disminución por toda la vuelta, un punto bajo y una disminución. Ahora nos han quedado 8 puntos bajos, aquí metí un poco de relleno y ahora vamos a hacer puras disminuciones en todos los puntos y nos van a quedar 4 puntos bajos. Ya que solamente nos quedan 4 puntos bajos, vamos a cortar la hebrita un poquito larga para coser también al otro, aquí al ramito. Entonces la cortamos un poco larga y aquí los 4 puntos bajos que nos quedaron los cerramos con la aguja. Ya acabé de cerrar, entonces me voy a ir para acá arriba donde tengo los 12 puntos bajos. Ahí voy a salir para coserlo aquí al ramito. Aquí donde tengo los 12, igual ahí voy a coserlo, haciendo como les decía, agarrando por estas partes de la orillita para que no vayamos a agarrar un hilito del vestido o así. Entonces por aquí vamos a ir cosiendo por la orillita. Agarramos una de aquí y uno de allá, uno de aquí y uno de allá. Entonces así vamos a irlo cosiendo. Ahora para el moñito del ramo vamos a ocupar el gancho de 3 milímetros y vamos a hacer un anillo mágico y le vamos a hacer una cadenita para fijarlo. Ahora vamos a levantar 2 cadenas y vamos a hacer puntos altos. Aquí tenemos el primero. Hacemos 3 puntos altos. Miren, esas son mis cadenas que subí, 2, 1, 2 y 3 puntos altos. Bajamos con 2 cadenas y hacemos un punto deslizado dentro del anillo mágico. Ahí lo tenemos y de nuevo levantamos 2 cadenitas para repetir. Hacemos 3 puntos altos y de nuevo vamos a bajar con las 2 cadenas. Ya tengo los 3 puntos altos, bajo con 2 cadenas y me uno con un punto deslizado aquí. Ahora sí, jalo la hebra de en medio para que se cierre y así más o menos se estaría formando. Ahora aquí voy a levantar una cadenita y voy a dejar hebrita larga para dar unas vueltas por en medio y también para amarrarlo al moñito. Entonces ahí le corto y aquí le saco. Ya solamente aquí jalamos bien el anillo mágico para que se cierre y con el que dejamos largo vamos a dar unas vueltas por en medio del moñito para ayudarle más a que se le dé la forma. Ahora que ya le dimos las vueltecitas, por acá atrás le vamos a amarrar para que ya se quede justo, ya no se deshagan las vueltas. Le vamos a hacer un nudito. El moñito lo podemos hacer del color que quieran, del que más les guste. Y ya entonces aquí se lo vamos a poner a un ladito. Se lo podemos dar una vuelta con el rojo aquí por alrededor. Si quieren ponerle el rojo o solamente coserlo aquí en la parte de adelante. Yo creo que se lo voy a coser en la parte de adelante y le voy a dejar unas 2 tiritas aquí colgando, nada más. Al finalizar de coserlo, solamente amarré por debajo las 2 hebras y ya las corté para que quedaran así. Ahora vamos con las florecitas y vamos a ocupar el gancho de 2.5 milímetros. Yo le voy a poner los girasoles, pero ustedes pueden ponerle flores, todo lo que ustedes quieran ponerle. Entonces vamos a hacer nuestro anillo mágico de 6 puntos bajos en color cafecito. Ya que tienen los 6 puntos bajos, se unen con un punto deslizado al primer punto. Ahí está.
levantamos una cadenita y ya podemos cortar la hebra. Vamos a dejar hebra larga para coserlo a la cabeza. Ahora vamos a tejerle los pétalos, pero se los vamos a ir tejiendo por la hebra trasera. A ver si se alcanza a apreciar, así solamente por la hebrita que tenemos del otro lado. Entonces vamos con el amarillo. Y de los girasoles vamos a hacer 3 o 4 piezas, los que ustedes quieran. Yo creo que le caben 3, pero si a ustedes les queda mucho espacio, pues entonces le ponemos 4 girasoles. Bueno, ahí ya tengo fijada mi hebra. Voy a levantar 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenas, y en la segunda cadena, después del gancho, ahí me voy a meter para hacer un punto deslizado. Voy a bajar con una cadena y me voy a unir ahí mismo en esa cadena, en ese punto, con un punto deslizado. Ahí llevo un pétalo apenas. Ahí mismo voy a levantar de nuevo 3 cadenas para hacer otro pétalo, 2 y 3, y me uno con un punto deslizado en la segunda cadena. Hago una cadenita y me uno ahí mismo con un punto deslizado en el mismo punto. Vamos a ir haciendo 2 pétalos en el mismo espacio. Ahí tengo 2 y así voy a ir haciendo de 2 en 2 para que al final me queden 12 pétalos. Entonces ahora me voy al siguiente punto con un punto deslizado, levanto 3 cadenas, 3, y me uno, me hago un punto deslizado en la segunda cadena, hago una cadenita y me uno con un punto deslizado. Así vamos a ir haciendo en todos los pétalos, de a 2 pétalos por punto. 3 cadenitas, hago un punto deslizado, bajo con una cadena y me uno con un punto deslizado ahí mismo. Y tengo 4, me tienen que quedar 12 pétalos. Ya que terminemos de hacer nuestros girasoles, nuestros pétalos del girasol, vamos a unirnos con un punto deslizado al primer puntito. Aquí agarro otro pedazo. Aquí con un punto deslizado y levantamos una cadenita y ya podemos cortar la hebra. Yo ya tengo listos mis 3 girasoles y solamente los vamos a ir poniendo con el alfiler, y los podemos coser o pegar como ustedes quieran. Y aquí saco un poquito la cabecita para ponerle aquí más o menos donde yo voy a querer que queden. Ahí le pongo uno y el otro se lo pongo por aquí. Aquí le pongo el segundo y ya el otro se lo voy a poner acá atrás. Igual le pongo un alfiler para que a la hora de que ya se meta su cabecita, así me va a ir quedando. Entonces ya se los podemos coser. Y pues bueno, amigas, ya así cosidito, ya así nos estaría quedando. Espero que les guste. Les voy a decir la medida de la muñequita cuando al inicio del video. Y pues miren, bueno, así nos queda de muñequita. Y así le damos la vuelta para hacerla el ramito. Entonces aquí le acomodamos. Aquí tenemos el moñito. Y así nos quedaría de ramito. Como ven, amigas. Espero que les gusten. Pues yo le quise poner girasoles, pero ustedes les pueden poner de otro tipo de flores, como ustedes gusten. Entonces espero que les guste. Me dejen en los comentarios qué tal les pareció esta hermosura. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video.